soy muy olvidadizo, así que por favor me recuerdan grabar la clase si es que se me olvida. Así que gracias Valentina, creo que fue. Muchas gracias Valentina. Entonces, bueno, ¿qué cosas vamos a tratar de responder en el curso? Como cuál va a ser el alcance. Primero, ¿qué forma o recarga, cómo se forma o se recarga un acuífero? ¿Ya? ¿Qué es un periodo de recarga de un acuífero? O también un periodo de descarga de un acuífero, ¿cierto? Un acuífero es un reservorio de agua y por lo tanto su nivel puede aumentar o descender. Y es súper importante saber en qué lapso de tiempo, qué periodo de tiempo van a ocurrir estos procesos. En particular ahora en realidad lo que sucede es más la descarga que la recarga de los acuíferos a nivel nacional. Así que eso es súper importante. ¿Cómo poder caracterizar un acuífero? A través de sus propiedades hidráulicas. Nosotros a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a definir algunas propiedades hidráulicas particulares para poder describir o caracterizar un acuífero y darle propiedades físicas. Y con eso nosotros vamos a tener un lenguaje para poder comunicarnos entre nosotros qué cosas, qué aspectos tiene cada uno de los acuíferos que vamos a estar estudiando. ¿Cómo se estudia un acuífero en la práctica? Que eso es a través de pruebas de bombeo y análisis de si el acuífero está recargando un río, o si una laguna está recargando un acuífero, o al revés. ¿Cómo funcionan las pruebas de bombeo? Que esas son las pruebas que se le hacen a los acuíferos para poder estimar sus parámetros. Hay varias formas de hacer pruebas de bombeo, las cuales todas tienen sus respectivos supuestos y hay que tenerlos bien claros y bien presentes cuando uno hace una prueba de bombeo, así que eso es una parte que nosotros vamos a revisar con harto análisis, con harto detalle. Y cómo es la gestión de un sistema de aguas subterráneas, que eso es la cosa que, la temática nueva que se le agregó este año al curso. Así que eso es, bueno, con el profesor conversamos y parece ser algo súper importante que ustedes aprendan, así que eso es nuevo y esperemos que salga bien. Entonces, bueno, ¿qué son los acuíferos? Ustedes ya deben tener alguna idea, así que prefiero que miren un poquito esta figura y noten todo lo que está pasando aquí. Por ejemplo, tenemos un acuífero confinado, es un acuífero que significa que no tiene una superficie libre en contacto con la atmósfera y por lo tanto puede tener, la parte más superior puede tener presiones más altas, tiene presiones más altas que la atmosférica. También tenemos un acuífero libre, que eso significa que está en contacto con la atmósfera y por lo tanto tiene un nivel freático con presión atmosférica. Y tenemos interacciones entre los cuerpos de agua subterráneos, por ejemplo aquí y acá, con los cuerpos de agua superficiales. Entonces puede darse el caso de que un lago recargue un acuífero, un río descargue a un acuífero, o bueno, todas las combinaciones que puedan haber. Y también tenemos pozos, y por ejemplo aquí tenemos un pozo que se llama pozo artesiano, y los pozos artesianos tienen la característica que como el nivel, como la presión es tan grande en un acuífero confinado, que el agua empieza a salir solita. Es como que le hiciéramos un hoyito al acuífero confinado que está muy apretado y el agua empieza a salir hacia afuera con cierta velocidad. Y este pozo artesiano, si se fijan, pasa primero a través de un acuífero libre. Esta parte de acá tiene que estar sellada para que no se comuniquen estos dos niveles y se mantengan las altas presiones. Y entonces pasa a través de esta parte que tiene que estar sellada y después se comunica acá directamente con el acuífero confinado. Entonces, para nosotros responder las preguntas que les planteé al principio, vamos a ver la teoría detrás. Eso quiere decir ecuaciones y hipótesis que se relacionan con esas ecuaciones. Y también vamos a hablar de nuevos conceptos. También hay otra imagen aquí que quiero que miren. Aquí tenemos como un sistema de acuíferos y podemos ver que esto ya puede ser complejo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo me pongo aquí, disculpen, si me pongo aquí, yo tengo mi parcela acá, por ejemplo, o un campito, y hago un pozo para extraer agua, aquí voy a tener acceso a agua a mucha mayor profundidad si alguien se pone acá o acá, porque acá hay esto que se llaman acuíferos colgados, que son como acuíferos que están más arriba y que se mantienen así porque tienen una capa impermeable bajo ellos. Entonces, por ejemplo, si usted sabe que en una zona en una zona rural hay pozos que están extrayendo agua a 20, 30, 40 metros de profundidad, eso no significa que una zona aledaña tenga el mismo nivel freático para extraer, porque dependiendo de la forma del sistema de acuíferos que nosotros tengamos, podemos tener una distribución como esta y al final alguno de los vecinos puede necesitar una perforación muchísimo más profunda para acceder a un acuífero distinto, para abastecerse. Aquí también el mismo concepto que quiero que les quede bien claro, los sistemas de acuíferos son complejos y nosotros tenemos algunos nombres para llamar a estas distintas estructuras que pueden existir.
están los acuitardos, que funcionan como materiales que dejan pasar el agua de forma muy lenta, así que a escalas de tiempo cortas podríamos decir que son prácticamente impermeables, totalmente impermeables. Tenemos acuíferos libres, ya le había comentado eso. Tenemos un acuitardo, ¿cierto? Algo que deja pasar muy lentamente el agua, y abajo siempre vamos a tener el basamento, que vendría siendo la roca madre, por decirlo de cierta forma, que es totalmente, mucho más impermeable en comparación incluso a un acuitardo, y que este es un límite que nos da, digamos, la cota ínfima que puede tener el acuífero en profundidad. Y bueno, por ejemplo, aquí también se puede ver un manantial, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 3 acuíferos en esta zona, y bueno, se puede ver que se pueden conformar sistemas muy, muy complejos. Las aplicaciones, bueno, contaminación de relaves. Los relaves ustedes deben conocerlos. Los relaves mineros son cuerpos que tienen agua y algunos como molienda, digamos, de minerales, y que eso es agua con alto contenido de minerales, y esa agua puede infiltrar y llegar a las napas subterráneas. Contaminación del suelo por descargas no controladas, también una infiltración de alguna cosa que esté contaminada, un agua contaminada que puede llegar al acuífero. ¿Cómo afecta el agua salada a los acuíferos? Es un temazo. Y la descarga de manantiales. Bueno, la sobreexplotación de acuíferos, que está súper de moda ahora, que al final que se saca más agua de la que recarga el acuífero, y por lo tanto los niveles empiezan a descender paulatinamente hasta que se secan. Algo parecido está pasando por ejemplo, con la laguna Culeo, que ahí está. Ahí, bueno, hay varios temas metidos entre medio, pero aquí en la laguna Culeo, obviamente debajo de la laguna hay un acuífero, y los niveles del acuífero han ido descendiendo a medida que se ha ido secando la laguna. Esta laguna aquí igual todavía tiene un poquito de agua, pero me imagino que saben que más o menos por el 2018 esta se secó completamente y los pozos alcanzaron hay unos pozos que están aquí muy cerca de la... Hoy, disculpen, tengo mucha carraspera. Hay unos pozos que están muy cerca aquí de la costa, de la laguna, de la ex costa, digamos, y esos pozos siempre tenían niveles súper, casi a nivel de suelo, digamos, porque estaban al lado de la costa, y yo estuve trabajando unos datos de esos pozos, por ejemplo, y llegaron a descender hasta los 5 metros bajo suelo en periodo corto, un periodo de tiempo muy corto. Como dato extra, también aquí han habido un descenso fuerte de las precipitaciones, así que no es solo la sobreexplotación per se o por sí sola del acuífero, que es la que ha ocurrido, la que ha hecho que ocurran los descensos, en este caso emblemático de la laguna Culeo, sino que también la recarga ha disminuido fuertemente. Y ahí, bueno, está la discusión de cuál de los dos tiene más culpa. Bueno, más dibujos de acuíferos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene un pozo? Bueno, el pozo extrae agua y se forma un cono, ¿ya? Eso después lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos pruebas de bombeo, pero aquí se genera entonces una depresión del nivel freático local. Aquí podemos ver una extracción de agua, ¿cierto? Aquí otro tema importante es la generación de la zona saturada y la zona no saturada. Ustedes saben que existe una zona intermedia que va a ser desde que está el agua totalmente con presión igual cero, que va a ser como el nivel freático, pero que por capilaridad puede subir un poquitito el nivel freático y alcanzar presiones un poquito menores a las un poquito menores a la de la presión atmosférica. Entonces pueden ser presiones negativas, si es que consideramos como referencia la presión atmosférica, pero nunca va a ser una presión negativa real, eso no existe, ¿ya? Una presión un poquito menor, y se ve porque hay granulos que pueden ser muy pequeñitos y que generan cavidades tan pequeñitas que la tensión superficial permite un pequeño ascenso del agua. Bueno, aquí les dejo unas cosas si quieren leer. No, es solo por si tienen ganas de seguir aprendiendo. Y no sé si hay alguna pregunta antes de que pasemos al auxiliar. A mí no me queda claro visualmente el acuífero confinado y el libre. Ya. Voy a ver, encontrar algún dibujito. A ver, ¿cuál de todos estos dibujos puede ser? ¿Este o este? Creo que el de abajo. No, este me gusta más. Ya mira, lo que pasa con el acuífero libre, bueno, el acuífero confinado no es confinado en toda su extensión. Primero que nada, el acuífero confinado
un acuífero va a ser confinado libre dependiendo de dónde uno esté mirando o de dónde uno haga su pozo, primero que nada. ¿Por qué te digo eso? Porque si uno ve, si es que uno fuera para acá, digamos, que vendría siendo donde hay una lagunita, parece, que es la que recarga a este acuífero de abajo que es confinado, uno podría decir, bueno, aquí el acuífero es libre. La diferencia radica en que el acuífero confinado tiene algún nivel superior que lo está limitando, que por ejemplo aquí es arcilla, la arcilla, tú sabes que es un material muy fino, entonces por lo tanto impide mucho el tránsito del agua de un lugar a otro, ¿ya? Entonces es casi como una capa perfectamente impermeable para nosotros, para nuestra escala de tiempo. Entonces el acuífero confinado, perdón, lo que tiene es que acá, si te fijáis, la presión va a dar esta cota de acá, ¿cierto? Aquí hay, ponte, 100 metros de profundidad. Entonces la presión acá va a ser de columna de agua de 100 metros. Entonces, eso lo hace confinado. La diferencia de acá, que el acuífero libre está en contacto con la atmósfera. No tiene ninguna tapa, ningún impedimento que le impida moverse en la vertical y por lo tanto su presión se iguala con la atmosférica, ¿ya? Y la diferenciación es importante solo porque se comportan de manera distinta cuando uno explota estos acuíferos, ¿ya? Así que eso, el acuífero confinado en resumen tiene presiones más altas a la atmosférica en su borde superior. Es una forma práctica de definirlo. Está debido a su confinamiento. No sé si eso era lo que tenías dudas. Sí, eso mismo era. Y también Ah, por ya. lo del punto de referencia. Era exactamente lo que dijiste. Ah, qué bueno, le eché un té. Sí, pues Gracias. bueno, eh, Sí, porque qué bueno veía que lo los dos dijiste, porque libres. acá, claro, sí, pues acá tú puedes decir que es libre, pero piensa que esto puede ser Chile, todo Chile, entonces son 200 kilómetros, ya lo que pasa acá está, para nosotros, desconectado de lo que pasa acá. Obviamente todo es un gran sistema integrado y en verdad también existen los acuíferos semi-confinados, pero no quiero tocar ese tema hoy día. Pero eso, depende harto del punto de donde uno esté mirando. Si llevamos al auxiliar, cambié algo. Eh, Entonces, bueno, no sé si, ojalá que la hayan alcanzado a leer, pero vamos a repasar aquí, no me cae toda la figura. Entonces, bueno, aquí tenemos una figura y nos están dando los niveles piezométricos que mide en cada uno de estos pozos. Ya los pozos son los puntitos, tienen distintos colores, pero no significan nada los colores, por si acaso. Y también nos están dando los contornos de los ríos, o los caminitos que siguen los distintos ríos que se forman aquí, y también nos están dando la topografía. Entonces, con estos niveles piezométricos, nos piden esquematizar las líneas equipotenciales. Para ello hay que considerar la topografía del sector y la distribución de quebrada que es entregada. ¿Qué rol cumplen los ríos ¿Qué rol cumplen los ríos en función de la forma que tienen las equipotenciales? Entonces, primero que nada, quiero que hagamos una observación como bien general de lo que tenemos enfrente. Nosotros aquí tenemos la topografía, y fíjense que vamos desde los 4.300 metros a los 3.500, y que estos son 2 kilómetros. Entonces, tenemos, por ejemplo, desde aquí hasta acá, debemos tener más o menos unos 4 kilómetros, y tenemos un desnivel de más o menos 800 metros. Tenemos también que estas alturas, metros sobre nivel de mar, son súper altas, o sea, 4.000 metros es muy, muy, muy alto, o sea, mucha gente se apuna a esa altura, y a los 3.500 también sigue siendo alto. Entonces, por último, podemos ver que hay grandes diferencias topográficas a lo largo del mapa que les estoy mostrando. Eso todo nos indica que nosotros estamos aquí si que estamos en Chile, digamos, supongamos que esto es Chile, eh, estamos en una zona cordillerana, bien alta, y por lo tanto estamos primero cerca de la recarga. La recarga a los acuíferos ocurre principalmente por infiltración, sí, principalmente por infiltración, y en las zonas más altas, como llueve más, suelen haber más recarga, ¿ya? Entonces la principal recarga del acuífero que nosotros vamos a estar estudiando es muy probable que se ubique por aquí, ya por aquí, por esta zona que es el sector más alto, ¿ya? Y tenemos también los pozos de estudio. Fíjense que tienen un patrón físico especial. No están distribuidos en forma
uniforme, sino que están todos más o menos cerca de este cauce. Tenemos algunas excepciones, ¿cierto? Estos puntitos por acá, estos puntitos por acá, que nos van a servir mucho para dibujar las equipotenciales, pero por lo general está todo cerca del cauce. Entonces quería explicarle un poquito acerca de la recarga. Entonces imagínense un cerrito, digamos, imagínense que esto es el problema que estamos viendo. Voy a hacerlo un poquito más grande, más grueso. Supongamos que es un cerro. Y entonces lo que vamos a tener es que la mayoría de lo que se recarga va a estar aquí arriba. Así que le voy a poner una R. Eso es una R. Olvidémonos un ratito de que hay un río. Quiero dejar un poquito más simple el análisis, después vamos a hablar del río. Y lo que va a pasar más o menos es que el nivel freático va a ser así. ¿Por qué va a ser así? Esto, pongamos que para abajo está G. Entonces esto es una vista en corte, es como que si hubiese agarrado el cerro, le hicieron corte y empezar a mirar transversalmente qué es lo que está sucediendo aquí con el nivel freático. Entonces esta línea acá es el nivel freático, y esto significa que poquito más arriba del nivel freático está todo más o menos sequito, y abajo el nivel freático está todo saturado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como aquí nosotros tenemos recarga, aquí empieza a subir el nivel porque hay un exceso de agua. Este exceso de agua se mueve en esta dirección, ¿cierto? Porque aquí hay una diferencia de niveles, ¿cierto? Entonces, una pregunta que les quiero hacer. ¿El nivel freático es una superficie equipotencial, sí o no? No. No es una superficie equipotencial. Muy bien. Las equipotenciales, recuerden, son gotas que tienen la misma carga hidráulica. Entonces la carga hidráulica es, en este caso recuerden que como las velocidades de propagación en los acuíferos son muy lentas, la altura de velocidades podemos despreciarla con respecto a la otra altura. No es que es bajita, pero es bajita en comparación a las otras dos que nosotros vamos a tener. Entonces la carga, las equipotenciales corresponden a puntos que tienen la misma carga. Y si nosotros vemos el nivel freático, en realidad el nivel freático es prácticamente no hay dos puntos que tengan la misma carga, a menos que el nivel freático sea perfectamente plano, que ese sería un caso particular. Pero acá en este diagrama acá no ocurre eso. ¿Por qué? Si nosotros ponemos cualquier nivel de referencia, la carga de acá, H1, de toda esta vertical, va a ser H1, ¿cierto? Esta es la carga, que va a ser igual a la altura, porque acá arriba la presión es la atmosférica, y bueno, supongamos que la presión atmosférica es nuestro nivel de referencia, así que le vamos a poner 0. Entonces aquí la carga va a ser H1, y aquí la carga va a ser H2. Y por lo tanto, H1 claramente es mayor que H2, y por lo tanto la carga aquí es mayor que la carga acá, y por lo tanto el nivel freático no corresponde a una equipotencial, por si acaso, ¿ya? En el nivel freático la presión siempre es 0, así que es súper fácil comparar las equipotenciales ocupando el nivel freático. Entonces, dado que no son equipotenciales, ¿cómo serían las equipotenciales en este? ¿Alguien se imagina cómo pueden ser las equipotenciales en este diagrama? ¿Horizontales o no? Horizontales, muy bien. Entonces, lo dijiste antes de que terminara de borrar, así que fuiste súper rápido. Muchas gracias por su participación, de todos los que participan. Entonces, ¿alguien sabe cómo agrandar la coma? Bueno, entonces las equipotenciales van a ser horizontales. Aquí nosotros vamos a tener una geometría, supongamos que el cerro sigue su geometría como cilíndrica o que tiene un eje de simetría, entonces como un sólido en revolución. Entonces voy a dibujar la equipotencial entrando y saliendo del plano. Así que no van a ser planas, pero es porque estoy considerando que esto fuera una geometría 3D, que es lo que ocurre en la realidad. Entonces las equipotenciales van a ser así más o menos, ¿cierto? Van a seguir la misma altura, tienen la misma altura. De nuevo, esto es geometría 3D, así que
esta curva de acá se lo da que esta forma tiene, que este nivel freático tiene forma de un como medio cono y no es una parábola, digamos, no es 2D, es tridimensional. Oye, Bruno. Y aquí, sí, Una Valentina. pregunta, sí, es que ahí, como que en los bordes que está la línea azul, ahí tenéis la presión atmosférica, pero adentro no necesariamente. Igual siguen siendo equipotenciales. Ah, claro, aquí yo estoy dibujando el equipotencial solo sobre la superficie del cono, digamos. Todos estos puntos están en contacto con la atmósfera. Pucha, quizá un Ah, ya, poco, no sé si, ya bueno, entiendo. quizá, No es como adentro ya, de la bueno. nave. No están dentro, no están dentro. Por eso le Bueno, puse esa curva, como para tratar de que no se vieran adentro. sí, Pero, gracias. pero bueno, el mouse y mi pulso, bueno, ahí están nomás. Y entonces, bueno, como le comentaba a la compañera, entonces estos son todos los puntos que se ubican en la superficie del nivel freático. Y si se fijan, si nosotros dijéramos ya, vamos a dibujar equipotenciales cada cierto tramo cierto intervalo de metros fijo definido, digamos cada 1 metro. Si nosotros dibujamos equipotenciales cada 1 metro, más o menos la distancia entre estas dos equipotenciales, la distancia vertical entre estas equipotenciales tiene que ser de 1 metro, ¿cierto? Porque, no sé, pues está la equipotencial 100, y está la equipotencial 99, y esta es la equipotencial 98, esta es la equipotencial 97, y así aquí está la equipotencial 96. Y fíjense, a mí me está quedando medio raro porque ya saben cómo dibujo, pero fíjense que acá la pendiente es mucho mayor que acá. Si nosotros extendiéramos incluso un poquito más el dibujo, esto después cada vez va a ser más planito. ¿Y esto qué va a pasar? ¿Qué consecuencia va a tener el aplanamiento del nivel freático para las equipotenciales? Van a ser que se van a ir separando. Porque necesito recorrer más distancia horizontal para recorrer 1 metro en la vertical. Eso es como la definición de pendiente, ¿cierto? Entonces, al principio están súper juntitas, pero a medida que nos alejamos de la recarga, este metro de diferencia va a estar lejos uno de otro. Y todo este dibujo se lo hice para que después, si nosotros viéramos un dibujo en planta de cómo se ve la recarga más o menos es que nosotros la vemos, ¿cómo hago un dibujo acá? Ya, supongamos que este cuadrado es la vista en planta. Ahí. Y que estas son, por ejemplo, las curvas de isoaltura. ¿Cómo se llaman? Las de topografía. Entonces Cerrito va a tener su cumbre. Y más o menos se van a ver así las curvas de misma altura, no de misma carga hidráulica. Aquí estoy graficando la topografía. Pero va a pasar lo mismo con la carga hidráulica. La carga hidráulica va a tener cerca de la recarga, van a ser curvas concéntricas, bueno, siempre van a ser curvas concéntricas. Oh. Y a medida que nos vayamos alejando del punto de recarga, si las equipotenciales están dibujadas, ¿cierto? Cada 1 metro, cada 5 metros, pero siempre con la misma discretización, entonces vamos a ver que estas líneas se van a ir alejando. Entonces, ¿qué quiero que aprendan con esto? Es que la recarga se va a ver de esta forma. Van a ser líneas concéntricas. Esas líneas concéntricas me marcan un máximo, ¿cierto? Aquí yo tengo un máximo de la carga hidráulica o del nivel presiométrico. Y a medida que me voy alejando, en la cercanía hay un descenso violento del nivel freático, y a medida que me voy alejando, este se va suavizando. Pasa exactamente lo mismo con la descarga. La descarga genera un cono. Ese cono se va a ver como líneas concéntricas, y a medida que nos alejemos de ese cono, nosotros vamos a ir viendo que las equipotenciales van a ir cada vez más distantes. Entonces, este diagrama de acá, si yo no les doy los números, yo no les digo qué carga es qué y qué altura es cuál, este podría ser el diagrama de una carga, de una recarga de un acuífero, o el diagrama de una descarga. ¿Cómo se ocurre descarga? Hay muchas formas, pero supongamos que es un pozo. Y puede haber una descarga puntual que es un pozo de extracción, y aquí en vez de tener un cono
que tiene su altura máxima en el centro, tendría su mínimo en el centro y a medida que nos vamos alejando va subiendo el nivel. ¿Se entiende lo que les estoy contando? Sí. Sí, pero sí se entiende. Otra cosa que podemos ver aquí es al tiro que podemos identificar una relación entre la topografía y el nivel freático. Nosotros, bueno, hay un tema que ya tocamos de esta relación, que es que la recarga es preferencialmente, al menos cuando viene de precipitaciones, aquí no estamos hablando de ríos ni de lagos, viene principalmente de las zonas más superiores, simplemente porque ahí suele llover más, ¿ya? En la alta cordillera hay más precipitaciones. Bueno, después puede haber nieve, supongamos que aquí no nieva, que aquí no neva, porque ahí se me cambia un poquito el esquema, ¿cierto? Porque ahí no filtra automáticamente y ahí se pone todo más complicado, pero aquí supongamos que solo llueve, no hay nieve. La topografía entonces va a hacer que los niveles más altos también se comparta el nivel freático más alto, pero hay otro factor también que nos ayuda. Supongamos que también hay recarga por otro lado. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, a ver cómo puedo hacerlo. Oye, ¿nadie sabe cómo agrandar la goma más de esto? ¿Sí, alguien cacha? Por favor, si me puede ayudar. Si aprietas el más, parece, en el teclado. ¿Más? Control más, quizá. Control más. Control más. No, Pero tenéis que mantenerlo apretado, creo. no tampoco. ¿No? Pero es que tengo notebook, así que mi teclado no tiene el numpad. Pero tengo un numpad acá. A ver si sirve. Espera. Me tinca que con ese más sirve, porque este más que acá tengo en el teclado del notebook es... ¿Cómo se llama? Es de esos que hay que apretar una tecla extraña para que se active. Y no sirvió. Bueno. Giovanni dice, haz un rectángulo con relleno sólido blanco o un círculo. Claro, Ah, qué crack. Oh, qué obvio que lo hice mal. Ya, lo voy a dibujar de nuevo. Y después me voy a descargar alguna cuestión que sepa ocupar. Mejor. Entonces supongamos que mismo diagrama. Este es el cerro. Este es el nivel freático. Y cómo me vacila el pecho. Ahí está. Y este es el nivel freático. Entonces supongamos que por A, B o C motivo, aquí empezamos a tener recarga, ¿ya? Lo que va a pasar es que va a empezar a subir el nivel freático, va a empezar a subir el nivel freático, va a empezar a... Lo estoy haciendo muy feo, ¿eh? Es más bonito como sube el nivel freático, pero más o menos así. Va a llegar un momento en que el nivel freático va a coincidir con la cota del terreno. En ese momento es que la carga, el recurso pasa de ser subterráneo a también tener una fase superficial, ¿cierto? Y aquí se formaría un pequeño río y se formaría un pequeño escurrimiento, ¿cierto? Entonces supongamos que si la recarga se mantiene por una cantidad de tiempo lo suficientemente larga, veríamos algo así, más o menos, ¿ya? Y entonces la topografía también me está limitando el nivel máximo que puede medir el pozo. Si nosotros, especialmente si estamos en alta cordillera, esto va a generar un escurrimiento, y estos escurrimientos, claro, pueden tener un espesor grande. Un río físicamente puede tener el espesor que tú quieras, pero en la realidad, un río en alta cordillera, digamos que con 10 metros de profundidad estamos más que sobrados que como nivel máximo que puede tener. Aquí las pendientes son muy grandes, los escurrimientos no son tan caudalosos, y recuerden que los escurrimientos, que las pendientes grandes imponen, las pendientes empinadas imponen regímenes de torrente, entonces además eso ayuda a que se haga más delgadita la lámina de agua, y por lo tanto aquí nosotros tenemos entre comillas, una barrera física que nos impide que el nivel freático siga subiendo indefinidamente, ¿ya? Entonces si es que por alguna razón logramos pasar la topografía, esto se transforma en un río y el río escurre, y por lo tanto para seguir avanzando necesito muchísima más recarga, porque aquí el agua escurre muchísimo más rápido que acá dentro del acuífero, y por lo tanto es mucho más difícil subir, por ejemplo, 1 metro más de altura. Ya necesito muchísima más agua. Así que esa es la segunda
relación importante que hay entre topografía y nivel freático. Es que la topografía no solo condiciona dónde se hace la recarga muchas veces, sino que también condiciona la altura máxima. Nosotros jamás de los jamases vamos a medir por acá abajo un nivel freático, una carga piezométrica más alta que la que hay acá, ¿ya? Por razones topográficas. Pueden ser iguales solo si es que mucho más abajo nosotros tenemos un acuífero confinado, por ejemplo. Supongamos que aquí después nos encontramos con una capa, a ver, ¿qué lápiz me puede servir? Supongamos que aquí tenemos un lente de arcilla impermeable y acá hay una capa continua de agua. Una capa continua de agua, dije. En este caso, estos dos niveles pueden estar conectados, ¿cierto? Disculpen, el chat, yo soy pavo y no siempre lo veo, así que, a ver, lo que me preguntaron. Sí, Ignacio me preguntó si iba a grabar la clase, sí. Rectángulo, ya me lo habías dicho por el micrófono, muchas gracias. Y alguien me mandó un... No sirve el que me mandó un consejo por internet de cómo agrandar la goma, no me sirvió. Pero gracias igual por intentarlo. Bueno, volvamos un poco a lo que estábamos hablando, perdón la interrupción. De nuevo, si tienen dudas, prefiero que me hablen por micrófono, solo porque así lo capto al tiro. El chat de repente no lo veo, no es que no me guste que me hablen por chat, me da lo mismo, pero realmente no lo veo, simplemente una cosa que se me va. Y por ejemplo aquí podríamos tener la misma carga, suponiendo que no hay pérdida, etc., a niveles bajos, a niveles más bajos. Pero jamás va a superar esto, ¿cierto? Este es el caso particular en que más favorable para la carga aquí abajo, porque tenemos un acuífero confinado, tenemos que la recarga se conecta bien, tenemos todo para que sea lo más alto posible acá al nivel, y aún así va a estar acotado la gran mayoría de veces, a menos que pase algo muy extraño, digamos, que no se me ocurre, va a estar acotado en la altura máxima, ¿cierto? Entonces no puede superar para acá. Esto de aquí no puede pasar. Eso en términos generales, pero es 99,999% de los casos yo puedo decir con seguridad que eso no va a pasar, ¿ya? Con todo eso, creo que toqué todos los temas que necesitaba para que podamos resolver ahora la pregunta 1, y que también nos va a servir para la pregunta 2. Así que bueno, ya respondimos un poco qué rol cumplen la topografía. Para ello, ya vieron qué consideración hay que tomar cuando nosotros tenemos la topografía y la distribución de las quebradas, y ahora nos toca ver cuál es el rol que cumplen los ríos. Para ver el rol que cumplen los ríos, creo que lo mejor es que dibujemos un poquito las equipotenciales. Y ahí les voy a hablar, cuando veamos qué es lo que pasa con las equipotenciales, podemos conversar un poquito más acerca de... A ver si esto se puede agrandar. Se ve muy bien. Voy a meter esto para acá. Bueno, tengo la pauta digital. Creo que si apretáis Shift y lo agrandáis, se agranda en proporcional. No. Y agrandar con... No. Escucha. Pero... Sí, es que aquí se ven chicos. En realidad se ven bien chicos los niveles. Quiero que los vean bien. Lo agrandáis con el zoom de abajo a la derecha. ¿Este? Ahí un poquito grande. Aquí se puede... No se puede ajustar. Bueno, vayamos por parte entonces. Bueno, por si acaso la pauta que les voy a subir está hecho en formato digital esta pregunta, así que van a poder ver la equipotencial es mucho más bonita de la que yo voy a intentar, así que quizás cuando la terminemos les muestro eso para que quede más claro cómo se hace. Entonces la equipotencial lo que tenemos que hacer es ver los distintos puntos y ver qué está pasando. Entonces, bueno, aquí le había hecho, aquí estaba la recarga y esto lo corroboran estos niveles, ¿cierto? Si se fijan abajo, tenemos del orden de 3500, 3600, hasta los 3700 en la parte de más arriba, viendo de aquí abajo, y desde aquí podemos ver que empezamos con los 3008, los 3009, hasta los 4100 y tanto. Aquí está el punto más grande. Entonces este es el punto de máxima
de máxima carga, de máximo nivel piezométrico. Podemos ver que aquí va descendiendo el nivel, entonces por aquí sí o sí las líneas de... A ver, me tinca el pincel. Hagámoslo con verde. Entonces aquí más o menos por aquí van a tener esta dirección más o menos, ¿cierto? Después tenemos que considerar la otra información que tenemos, pero viendo solo este sector, sabemos que las equipotenciales más o menos tienen que tener esta distribución, porque aquí ocurre un descenso. Y también aquí abajo podemos ver que más o menos se cumple algo más o menos, ¿cierto? Que en este sector bien chiquitito, sin mirar para el lado, vamos a tener que más o menos va a ser esta la forma de las curvas de equipotencial. Ahora nosotros miremos lo que hay al lado. Lo que hay al lado, nosotros podríamos vernos tentados, digamos, vamos a hacerlo mal primero y decir, ya, estas cuestiones tienen esta forma, así que voy a llegar y las voy a tirar así. Voy a decir que, por ejemplo, aquí está entre el 3964 y 3947, así que voy a decir que este es el 3955, digamos. Eso está malo, pero podríamos vernos tentados y decir eso, ¿cierto? Y hacer lo mismo con la otra. Dijo, ya, yo llego y tiro estas cosas así, no me preocupo, soy seco, soy hidráulico, así que yo sé lo que hago. Y tiro las líneas, digamos, yo ya caché cómo es la distribución, acá está clarito, aquí por acá se nota clarito para dónde va la cosa, así que yo llego y expando esto hasta el final. Si nosotros hacemos eso, por ejemplo, esta de aquí es 3955, y nos vamos a topar aquí, se supone que aquí está la equipotencial 3955, y que todo va bajando hacia acá, pero acá nos encontramos que aguas abajo, por decirlo de cierta forma, encontramos una cota mucho mayor. Entonces, sí o sí, las curvas se tienen que deformar, o no pueden ser planas en este sector. Lo mismo pasa acá, miren. 4122, si nosotros hiciéramos otra línea acá, esta sería algo así como la 3800 y aquí estaría tocando con la 4100. Así que a lo que voy es que no pueden ser llegar y tirar las líneas que estamos viendo acá. Tenemos que considerar la información que tenemos aquí a los costados. Entonces, hagamos un recreo de 10 minutitos y en 10 minutos les vuelvo y les muestro cómo y terminamos de dibujar las equipotenciales y hablamos de cuál es el rol que tiene el río para el desarrollo de los niveles freáticos que se van a ir desarrollando. Así que nos vemos un ratito más, son las 16:45, así que a las 16:55 nos vemos de nuevo. Les dejo aprovechen de estirar las piernas o descansar o dormir, lo que gusten. Bueno, me voy a quedar aquí por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. Voy a estar atento, pero voy a apagar la cámara para que no se sientan observados. Así que sé cómo apagar la cámara. Ahí sí.
Hola, volvemos. Y nosotros quedamos en dibujar las equipotenciales. Así que déjenme compartir pantalla. ¿Y qué pantalla quiero compartir? Esta. Entonces, bueno, les había contado cómo no hacer las equipotenciales. Así que a ver si puedo borrar los errores que cometí. Y entonces ahora veamos, entonces integremos un poquito la información que tenemos un poquito más alejado del cauce, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí pasa el 4094. Eso significa, por ejemplo, dibujemos más o menos, tomemos este que sea el 4100. Pongámosle 4100. El 4100, suponiendo que aquí está el 4098, pasa prácticamente por ese punto. Y entonces, vamos a decir que pasa por aquí. Y el 4100 entonces tiene que pasar justo al ladito de este también. Como sabemos que aquí el nivel es más bajo que acá, ¿cierto? Aquí está el 4000 y tanto, y aquí está el 3009 y tanto, lo más probable es que esta equipotencial pase por a este lado del punto y no por este, ¿cierto? Entonces va a ser algo más o menos así. Y vamos a tener lo mismo acá. Digamos, aquí tenemos el 4160. Entonces el 4100, bueno, aquí el 168. Entonces el 4100 más o menos va a pasar por ahí. Esto es muy, muy esquemático, por si acaso. Por favor. No se lo tomen así como pasa exactamente por aquí, porque no tenemos la suficiente información como para poder saber dónde pasa exactamente cada equipotencial. Y esto es más o menos, puede estar aquí, pero podría estar un poquito más abajo, por ejemplo, y está bien, digamos, no tenemos cómo determinarlo con esta densidad de puntos en este sector. ¿Cierto? Y bueno, entonces con eso entonces ya podemos hacernos bastante bien la idea de cómo van a ser las otras equipotenciales. Si nosotros tomamos allí, cambiamos de color para que sepamos distinguir las equipotenciales. Entonces, dejemos la 4000. Entonces, por ejemplo, la 4000 más o menos, va a estar como por aquí, ¿cierto? Porque aquí arriba está la 4050 y aquí abajito está la 3995. Entonces, más o menos por aquí tiene que pasar. Y sabemos que, como es la 4000, tiene que pasar un poquito más abajo de acá. Tiene que pasar más o menos por aquí. Y ya muchos más puntos no tenemos, así que ahora tenemos más o menos que inventar un poquito, ¿cierto? Y vamos a tirarla así. Sabemos que tiene que pasar más cerca del centro que esta verde, porque esa otra equipotencial más grande, pero esta es el 3008, así que está por aquí entre medio. Entonces más o menos me imagino que se hace la idea de cómo es este ejercicio. Entonces si dibujamos la 3009, más o menos, bueno, ¿dónde está el 3009? Está más o menos por aquí. Y va a ser algo más o menos con esta forma, ¿ya? Y bueno, después se puede seguir desarrollando esto. Yo les voy a mostrar ahora qué es lo que pasa cuando uno toma esto y lo hace de la forma automatizada, ¿cierto? Y utiliza un software para interpolar. Esto es una interpolación, ¿cierto? Y cuando hacemos una interpolación, fíjense, da algo más o menos así. De nuevo, una observación. Aquí tenemos muchas equipotenciales. Tenemos equipotenciales cada 50 metros, ¿cierto? Tenemos la 4150 acá, la 4100, la 4050, pero no tenemos tantos puntos como para estar 100% seguros que por aquí pasan. Así que estas podrían, aquí en este sector, podrían estar perfectamente, podrían estar trasladadas. Les voy a mostrar como un poquito cómo sigue para abajo. Pero para uno más o menos es el mismo. Tenemos un par de puntos bien alejados del cauce de este río, que nos indican más o menos cómo pasan un par de equipotenciales, y el resto, incluso está aquí marcado con líneas segmentadas, son zonas que en realidad desconocemos bien la geometría que tienen. Sabemos que tienen que estar, sabemos que más o menos pasan por ahí, pero no estamos bien seguros
exactamente su ubicación. Así que ojo con eso, estamos un poco estirando el chicle con la información que podemos. O sea, si es que yo hiciera esto de nuevo, por ejemplo, quizás haría una... No estiraría tanto esta línea hasta acá, y quizás no haría cada 50 metros, quizás haría cada 75 metros, cada 100 metros, por ejemplo, ¿ya? Y nosotros podemos ver aquí clarito lo que está pasando, que es exactamente lo que les había comentado. Aquí tenemos una recarga, lamentablemente aquí la recarga no se alcanza a captar tan bien, no tenemos tantos puntos cerca de la recarga, pero si tuviéramos puntos por aquí, por ejemplo, podemos ver clarito que las curvas concéntricas que les dibujé, ¿cierto? Si tuviéramos puntos por acá, por ejemplo, y pudiéramos conocer bien la recarga, sí o sí tendríamos algo de este estilo. ¿Ya? Eso no lo alcanzamos a ver porque estamos solo yéndonos hacia un lado de la recarga, y más encima tenemos esta que es como una quebrada. No es un cerro, es una quebrada aquí, ¿cierto? Esto es un valle. Así que por eso tiene la forma un poquito distinta a la que le hice yo, que era un cerrito. Este es una quebrada, así que se tiene que adaptar. Si no, aquí estarían, digamos, los dos centros, como las dos cúspides de las cargas hidráulicas, y hacia acá se irían haciendo esos como conos, y que aquí como que se intersectarían, y por eso tendríamos esta forma. Así que si que se lo pueden imaginar, eso explica un poco también la forma. Oye, Pero Bruno, fíjense, sí... es que en el chat Dime. están preguntando qué software ocupaste para hacer eso. Este no lo hice yo en realidad, pero yo he hecho cosas parecidas, igual a esta. De hecho, probablemente les toque hacerlo. Lo que yo hice en mi momento cuando tuve que hacer algo que era esto, pero con otros puntos, es tomé un software que, porque tenía la imagen nomás, aquí como esto acá también, tomé un software que es bien engorroso, pero tomé un software que, bueno, primero tenía que ver toda la imagen en la pantalla, aquí no se puede ver, pero tomé un software que te registraba los clics. Entonces, puse esta imagen y empecé a registrar los clics. Entonces le hacía clic al 4098, al 4168, sí, le hice clic a todos los puntos, y a medida que le iba haciendo clic, anotaba el nivel, ¿ya? Sí, me imagino que se dan cuenta más de la cuestión. Entonces después, una vez que tenía todos los puntos y todos los niveles, tenía entonces la colección X y H de puntos que me permitían como tener la información, toda la información que está contenida de niveles de pozo en una lista. Con esa lista, después la metía, no me acuerdo si fue en Python o en Excel, perdón. En Python o en, ¿cómo se llama este otro? O en MATLAB, y ahí le ponía una función que es como interpolate, y tada. Ahí, bueno, tiene varios argumentos, o sea, tenéis que darle los X, los Y, los Z, que en este caso los Z serían las cargas, y los X, los Y, las posiciones norte-este, o las posiciones en realidad que registró el mouse. Y con la función interpolar, bueno, tú le decís cuántas interpolaciones querís, cada cuánto querís que se hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, dado que me preguntan, dependiendo del algoritmo de interpolación que se ocupe, es hasta cuánto va a inventar el algoritmo. Yo me acuerdo que cuando tuve que hacerlo, tuve harto cuidado de elegir un algoritmo que creo que estaba en Python, que no extendía tanto estas líneas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no aparecían todas estas equipotenciales, y se restringía a un dominio mucho más acotado. Y bueno, cuando me tocó entregar ese trabajo, explicar eso. O sea, en realidad aquí se podrían extender estas líneas, pero no se tiene la información suficiente. Así que ustedes hacen un trabajo y les toca hacer esto, y se extienden tanto las líneas como aquí están viendo, sí o sí ustedes tienen que hacer esa observación. Oye, en realidad, sabéis que aquí, esta línea es punteada, en realidad no es tan fácil saber dónde están las cosas, ¿ya? Acuérdense que la persona que les va a revisar sus trabajos es una persona razonable, y no les va a poner mala nota si es que ustedes le entregan este gráfico, por ejemplo, y le indican que en realidad en estas zonas hay alta incertidumbre. Así que eso, digitalicé básicamente la imagen, y ocupé un lenguaje de programación, una función en Python, para poder interpolar. Y bueno, acuérdense lo que hablamos de la topografía y la carga, ¿cierto? Aquí podemos ver claramente, hay una correlación muy fuerte entre la altura topográfica y el nivel freático. Es casi el nivel freático, perdón, esto no es nivel freático, bueno, en la altura del nivel freático en realidad. La carga pisométrica, bueno, no necesariamente, porque pueden haber acuíferos confinados, así que la carga pisométrica es la carga, no necesariamente el nivel.
por si acaso. Se ve prácticamente que son iguales. Aquí se ve un poquito más suave las líneas, quizás por el tema de la interpolación, que la topografía. Por ejemplo, aquí igual podemos ver que cambia un poquito la altura, pero más o menos siguen la misma figura. O sea, podría ser casi que un filtro de la topografía el valor que indican los puntos de monitoreo. En este caso en particular que estamos revisando. Así que ahora nos toca revisar cuál es el rol que tienen los ríos. Creo que mejor eso, en la P2 vamos a hacer algo súper parecido, así que creo que queda mucho más claro cuál es el rol que tienen los ríos. Así que vayámonos a la P2 y ahí aprovecho de contestar esa pregunta. ¿Sí? A ver. Bueno, aquí está la pauta, como ven, las pautas son bien más acotadas de lo que hicimos. O sea, en la pauta no le voy a incluir todos los gráficos y todas las cosas que vimos al principio, sino que solo como lo más metodológico que se hizo para llegar al resultado y alguna que otra explicación. Entonces, para trazar la equipotencial, es interpolar niveles espisiométricos disponibles. Entonces lo voy a subir después. ¿Cómo se puede observar la forma? Tiene la equipotencial en los ríos corresponden a zona de descarga del acuífero. Eso les voy a explicar después. Es decir, el acuífero recarga el río, eso lo vamos a ver en la P2. Y cuidado, este proceso de interpolación no es 100% fiable. Mientras más densa sea la red de monitoreo, más confiables serán los resultados. Porque, de nuevo, aquí, por ejemplo, no tenemos nada que nos confirme esta geometría acá de los niveles. Probablemente incluso acá, como tenemos un nivel alto, quizá aquí, por ejemplo, podrían estar un poquitito más curvadas las equipotenciales, si que tuvieran un punto de monitoreo acá, porque probablemente sea mayor que 4100. Probablemente, no lo sabemos. Y eso es la P1. Entonces vamos a la P2 y la P3 se la voy a dejar, es muy parecida a la P1 de la P2, así que no la voy a alcanzar a mostrar, por supuesto. Entonces, ¿dónde estamos aquí con la P2? Ya, entonces en la P2 tenemos este diagrama, es lo mismo que teníamos antes, solo que aquí nos dicen, nos entregan dónde es la zona de descarga, y nos dicen que hay una zona eventual de eventual ingreso de flujo subterráneo y nos están dando los puntos de monitoreo. Y entonces tenemos puntitos, tenemos los ríos y no nos dan la topografía. Tenemos la zona de descarga, así que nos dicen de aquí está saliendo agua, y en la parte C vamos a ver qué pasa cuando tenemos una zona de recarga que está entrando por aquí, por el costado de esta cuenca. Entonces, bueno, considera la información de los niveles piezométricos de la figura 2. Parte A, defina las direcciones de flujo y líneas equipotenciales para la cuenca que se muestra. Todas las fronteras, excepto la zona de descarga, corresponden a bordes de no flujo. ¿Qué significa que los bordes sean de no flujo? ¿Alguien sabe qué forma tiene si yo les digo aquí, tengo una cuenca, y todos estos bordes son de no flujo? ¿Alguien sabe cómo se van a ver las equipotenciales en los bordes? Si tienen alguna propiedad geométrica, por ejemplo, ¿alguien sabe? Y lo puede compartir o puede tratar de adivinar. Paralela a los bordes, ¿no? ¿Paralela a los bordes? ¿Algo así dices tú? ¿Son Sí. perpendiculares? Mira, no son paralelas, porque imagínate que son paralelas. Acuérdate que las equipotenciales son, por ejemplo, esta puede ser la 100, y está la 50, y está la 0, por ejemplo. Significa que el flujo tiene este sentido. El flujo es perpendicular a las curvas equipotenciales. Entonces, si yo te digo que por aquí no hay flujo, significa que no pueden ser paralelas al borde, sino todo lo contrario. Tienen que llegar justo perpendiculares, entonces van a ser más o menos así, ¿cierto? Suponiendo, no sabemos aquí los niveles, así que estoy dibujando nomás, pero sumamos algo así. Y aquí perpendicular. ¿Por qué? Porque en esta zona, si es que hubiera flujo, solo puede ser en esta dirección. Y como solo puede ser en esa dirección, entonces solo puede ser perpendicular la equipotencial al borde impermeable, digamos, que tenga lo que sea que estamos estudiando. ¿Sí? ¿Es que alguien no entendió por qué tienen que ser sí o sí paralelas a los bordes de no flujo las equipotenciales? Ya. Asumo entonces que entendieron. Entonces, la parte A, ¿qué es lo que hay que hacer? Direcciones de flujo y líneas equipotenciales. Y bueno, lo que ya hablamos es que las fronteras son de no flujo.
Entonces, fíjense, no las voy a dibujar porque ya vimos cómo se dibujaban. Es una interpolación, eso yo creo que ustedes saben hacerlo. Si no saben, me preguntan. Es súper al ojo también, o lo hace algún programa que sabe hacerlo también de alguna forma mecanizada. Y entonces dibujemos el dibujo de las equipotenciales, lo tengo en algunos... Ah, lo tengo aquí mismo, ¿verdad? Aquí abajo. Entonces, si nosotros empezamos a sacar las equipotenciales, vamos a tener esta distribución. Fíjense, voy a agrandar un poquitito. Fíjense que entonces tenemos esta distribución. Y bueno, esta simbología la vamos a conversar después cuando nos toque conversar de ello. Así que ignórenla por ahora, hagan como que si no existe. Y la pregunta es, ¿qué dirección tiene el flujo aquí? Bueno, el flujo va de secciones de más energía a menos energía, y la carga es una medida de energía, ¿cierto? Del agua. Es la energía potencial gravitatoria, más la energía elástica, que está en forma de presión. Así que aquí hay más energía porque hay 4100 y aquí hay menos energía. Así que el flujo va desde abajo hacia arriba, desde el sur al norte, si es que consideramos que hacia arriba está el norte, ¿cierto? Más o menos, aproximadamente, esta sería la dirección del flujo. Y coincide con lo que debiese haber pasado, que después el flujo llega eventualmente a la zona de descarga subterránea, y después aquí es por donde puede drenar el acuífero, digamos. Y fíjense que debido a que son bordes no impermeables, aquí estas líneas moradas son después para la parte C, así que por eso son distintas, así que ignórenlas. Aquí los bordes son perpendiculares, y sí, bueno, puede ser que uno no se vea tan perpendicular por error de manito, pero son perpendiculares, digamos, si es que lo hacemos con cuidado. Entonces así quedan entonces las equipotenciales. Esa sería la parte A. La parte B, nos preguntan, indique dónde con la información disponible puede identificar que los ríos actúan como zona de descarga del acuífero y dónde actúan como una zona de descarga. Ya, esto es lo que quedó un poquito colgado de la P1, pero fíjense bien, esto es fácil de... Si que ustedes pueden imaginarse esto 3D, van a cachar al tiro. Si es que yo tengo unas equipotenciales, digamos, aquí voy a hablar acerca de cómo los ríos afectan las equipotenciales. Entonces, supongamos que tenemos un río, que el río va hacia allá, y tenemos unas equipotenciales, voy a dibujarlas de otro color bien extraño, verde. Entonces, podemos tener esta distribución. O podemos tener la otra opción, es esta. Ups, perdón. Así. Y bueno, cualquier caso entre medio, ¿cierto? Aquí estamos diciendo que el nivel freático va a tener una guatita hacia atrás y el otro va a tener una guatita hacia adelante. Entonces, bueno, cualquier otro caso intermedio va a ser una combinación un poquito de estos dos, ¿cierto? Podría ser un poquito más suave la guatita, podría ser incluso ser plano. Pero eso se va a entender si es que ustedes entienden esto. ¿Eso verde, perdón? ¿Qué dijiste que era eso verde? Disculpa, ¿podéis preguntarme de nuevo que se me cortó un poquitito? ¿Qué era lo verde? Los verdes son las equipotenciales. Si pongámosle en números. Ya, por ejemplo, esta es la equipotencial 100. Como va hacia allá el flujo, tiene que ir bajando la energía porque es cierto que va de menos energía, o sea, de más energía a menos energía. Entonces pongámosle 100, 50, 30. Y lo azul es un río, ¿cierto? Esto es un río. Entonces tenemos las equipotenciales que son del acuífero y el flujo del río que es de la parte superficial del escurrimiento, ¿cierto? Entonces supongamos que también son 30, 50, 100. Y supongamos un caso hipotético en el que no había río. Ya, quizás sí que les va a quedar más claro. Tenemos algo así. No hay río, pues. No. Bueno, esto no es un río. Con color café. Entonces, por aquí el río, pero seco, digamos, antes de que se formara, qué sé yo, en algún otro tiempo geológico. Entonces, cuando no había río, no había interacción río-acuífero, porque no había nada con lo que intercambiar aguas, básicamente. Pero cuando hay río, existe la posibilidad de que sean dos cosas, o que las líneas se vayan para arriba o que se vayan para abajo. Que se vayan para abajo, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Cuando no había río, acá el nivel era 50.
Pero ya no es 50. ¿Cuánto es? Aquí es más o menos el nivel, si es que ustedes siguen aquí la forma. ¿Es más de 50 o menos de 50? Es más. Más, ¿cierto? Entonces aquí 70, por ejemplo. ¿Esto qué hizo el río? ¿Entregó agua al acuífero o el acuífero entregó agua al río? ¿Quién le pasó qué a quién? Así que aquí pasamos de un nivel 50 y pasó después a un nivel 70. ¿Quién recibió agua y quién perdió agua? El acuífero recibe agua. Exactamente. El acuífero recibe agua. Pasa lo mismo a lo largo de todo el río. Entonces, si se fijan, si tienen esta forma las equipotenciales en torno a un río, esto significa que el río le está entregando agua al acuífero. Y bueno, obviamente aquí pasa todo lo contrario, ¿no? Aquí, antes aquí había 50 de altura, ¿cierto? De nivel piezométrico. Pero ahora no hay 50, hay entre 30 y 50, 40, como. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora pasó de 50, bajó a 40. ¿Qué pasó con el agua entonces? ¿Qué pasó con el agua entonces? ¿Para dónde se fue? Si bajó Al el río. nivel del acuífero, eso, muchas gracias por su participación. Entonces, con eso se puede responder la P2 y lo que nos faltaba un poquito de la P1. Entonces, como el escurrimiento va hacia allá, entonces cuando tenemos estas curvas de acá, que nos salen de haber dibujado las equipotenciales, vamos a tener zonas de descarga, y al contrario, cuando tenemos las curvas en este sentido, ¿cierto? Recuerden, tienen que considerar el sentido del río, del escurrimiento, para que nos dé el sentido también, o el sentido en el que crece la energía, o en el que decrece. Si no supieran los números, no podrían distinguir cuál es el caso. Pues si yo les tapo los números acá, este podría ser el nivel más alto y acá pasaría a ser de descarga a zona de recarga, por si acaso. Entonces, hay que saber hacia dónde está la energía para saber cuál es el efecto que tiene el río en el agua subterránea. Y bueno, entonces, cuando tenemos el otro tipo de curvitas, vamos a tener que el río recarga el acuífero, o sea, una zona de recarga del acuífero. ¿Sí? Esa es la parte B. ¿Alguien tiene alguna duda de la parte B? Antes de que vamos con la parte C, la última que vamos a ver hoy. Ya, la parte C indique cómo cambiarían las líneas equipotenciales si el modelo conceptual considera ahora que el tramo indicado corresponde a una zona por donde ingresa un flujo subterráneo desde una cuenca vecina. Es decir, tenemos una cuenca acá que nos está aportando flujo, aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, acuérdense de lo que hablamos de qué pasaba en los bordes impermeables. En los bordes impermeables, las equipotenciales eran perpendiculares al borde. ¿Qué pasa en los bordes en los que hay flujo? Si un borde impermeable va a ser así. Y en los bordes que hay flujo, por ejemplo, si acá hay flujo, vamos a tener una componente normal de la velocidad acá. Entonces podrían ser paralelas o con componente paralela. Por ejemplo, así. Vamos a tener flujo aquí. Puede ser que este flujo se combine con uno que ya existe, como va a ser el caso que estamos viendo. Entonces, no va a ser perfectamente paralela, sino que va a ser así. Así. Más o menos. Ya, perdón no sé si se entiende. Entonces aquí podemos ver claramente, si aquí nosotros tenemos un flujo, entonces esto ya no puede ser perpendicular, porque aquí tenemos flujo, todo lo contrario. Entonces va a ser más o menos paralelo. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, si aquí hay flujo, seguimos asumiendo que siguen existiendo estos niveles. Aquí tenemos el 3950, entonces si aquí hay flujo, aquí seguimos teniendo el 3950, así que esto nos acota hasta donde llega este equipotencial. Aquí obviamente hay un poquito de magia, o sea, no está totalmente determinado, ¿cierto? Tenemos una
fuerte componente de incertidumbre al dibujar estas líneas, porque no sabemos cuánto entra, no sabemos cuál es el nivel al que entran, pero más o menos podemos asumir que va a tener aproximadamente esta forma. Quizá incluso estas curvas de acá cambiarían un poquito, ¿cierto? Pero eso no lo sabemos. Pero sí lo que sabemos es que aquí debería aparecer una componente, al menos una componente paralela al borde. Y ahora no va a ser perpendicular, sino que va a tener una componente paralela. Mientras más sea el flujo de acá, más va a acercarse a perfectamente paralelo, y mientras menos sea el flujo, más va a parecerse a algo perpendicular. Y por último, la pregunta C, no, esa es la C. Por último, en el apartado, nos dicen que identifique para todas las partes de esta pregunta si existen datos que no son consistentes con el patrón regional del flujo. Me imagino que, bueno, que no pueden ver muy bien los puntos, así que les voy a señalar yo este de aquí, que está también abajo, que quizás lo vieron. Y este 3939 está rodeado de los 4000 aguas. ¿Sí? ¿Arriba? Perdón, es que la C no me quedó muy clara, si la podría repetir, porfi. Por supuesto. Entonces las C nos preguntan cómo cambiarían las líneas equipotenciales si es que tenemos un ingreso del flujo. Entonces, la razón por la que yo dibujé paralelo esto de acá era porque aquí no podía haber flujo, ¿cierto? No sé si tenéis claro eso. ¿Me puedes decir si tenéis claro eso? Sí. Por favor. ¿Sí? Ya. Entonces, como ahí no hay flujo, ergo, cuando no hay flujo, eso implica automáticamente que es paralelo. O sea, perdón, perpendicular. Cuando no hay flujo, es perpendicular al borde. Como empieza a haber flujo, empiezan a haber velocidades. Entonces, podéis verlo, supongamos que la velocidad promedio va a ser más o menos así, porque hay flujo desde acá, pero también hay flujo desde acá, ¿cierto? Porque tenemos este comportamiento regional, ¿cierto? Acá también viene flujo y va por aquí. Vamos a tener una velocidad, digamos, desde acá, y vamos a tener una velocidad desde acá. Entonces, la velocidad como resultante de esto, que sería sumar estos dos vectores, nos va a dar algo más o menos, ¿cierto? Más o menos así. ¿Eso te queda claro? Sí. Ya. Con eso se puede responder. Las equipotenciales son perpendiculares al escurrimiento, siempre. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene la dirección del máximo descenso de energía. Entonces el máximo descenso de energía tiene que ser así, más o menos. Y tiene que ser perpendicular. Porque aquí hay mucha energía y aquí hay menos energía. Así que eso es más o menos lo que se dibujó acá. Igual quiero recalcar de nuevo, como no tenemos una red de monitoreo tan densa, tenemos que inventar un poquitito cómo van a ser las equipotenciales, y puede ser que esto se extienda un poquito más, puede ser que acá haya un nivel un poquito más alto, pero más o menos va a tener este es el concepto que debe ocurrir. No sé si contesté tu Sí, pregunta. ahí No me sé si- quedó más claro. Ah, qué Gracias. bueno. De nada. Y bueno, lo último que nos faltaba era que en el apartado nos preguntaban qué pasa si tenemos un punto que está medio raro. ¿Ya? Así que este de acá está totalmente raro, digamos, porque es un nivel muchísimo más bajo de todo lo que está alrededor, y que claramente todos estos puntos que están alrededor nos dan un modelo de flujo bastante razonable. Si sabemos que aquí está la zona de descarga, aquí al parecer hay una zona de recarga, tenemos un flujo que es más o menos así, incluso podemos ver que el río hace que influencia a los niveles freáticos, así que tenemos un modelo súper bonito, que todo más o menos casa bastante bien, y de repente nos chantan en este punto y nos dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? No sé si a alguien se le puede ocurrir qué puede pasar. O sea, asumamos que ese punto se midió bien y que efectivamente alguien hizo un pozo ahí y está midiendo bien estos 3930, 3940, y que está 30 metros más abajo de algo que está inmediatamente agua abajo, que es esto de aquí. ¿A alguien se le ocurre por qué podría ocurrir eso en un pozo, en esta cuenca? ¿Qué podría hacer que ese punto de ahí sea tan raro? O sea, está claro que eso no está bien, digamos. O sea, ¿qué onda? Si no es y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto es una anomalía. ¿Por qué hay una anomalía? ¿Y qué puede explicar esa anomalía? ¿Qué puede ser un ingeniero para explicar ese punto?
¿Se está sacando agua ahí? Mira, no había pensado en eso, pero sí, es una muy buena respuesta. Así que bacán, muy bien. Pero supongamos, pero eso podría pasar incluso si no se está sacando agua. Dado lo que dibujas, podría ser que ahí haya como un suelo impermeable, algo así. Exactamente. También esa es Bueno, una explicación. Esa es la que yo ya pensaba. Mi compañero tenía otra bastante buena. Entonces acá, por ejemplo, podemos tener un lente de arcilla gigantesco de 30 metros, quizá así, y entonces la agüita no tiene posibilidad de estar aquí arriba. Y el pobre agüita se tiene que ir por abajito. Y bueno, aquí entonces nosotros hacemos el pozo, hicimos 3.940 metros, en vez de los 3.970 que estábamos midiendo acá y los 3.980 que estábamos midiendo acá. Así que eso, así que como última insistencia, y que los sistemas de acuíferos son complejos, se llama sistema de acuífero por justamente cosas como esta. O sea, tenemos zonas que pueden haber acuíferos colgados, por ejemplo, tenemos zonas donde puede haber un elemento impermeable y por lo tanto hay que tomar eso en consideración cuando se estudia. Me faltó la última observación y les prometo que con eso terminamos, que es que aquí nosotros, bueno, que está relacionado también un poco con esto, que aquí nosotros cuando dibujamos toda esta equipotencial hicimos un supuesto bastante fuerte, y que es que asumimos que el acuífero era gigante y que nosotros estábamos siempre, como se dice en la jerga, pinchándolo es porque le hacemos una perforación y lo medimos, eso es como pinchar. Entonces nosotros estamos asumiendo que siempre estamos pinchando el mismo acuífero, pero puede ser que al final hayan dos acuíferos distintos y eso nos va a dar una discontinuidad en los niveles de energía, básicamente, ¿ya? Entonces se generan niveles aislados de energía. Entonces en este caso podría ocurrir que acá, por ejemplo, hay una barrera impermeable y en verdad sean dos acuíferos distintos. Y ahí podría ser que cambien bastante las equipotenciales. Eso era lo último que les quería comentar, para que tengan ojo que esa es una hipótesis que hicimos, una hipótesis que hay que reconocerla y saber que podemos estar equivocados. Así que con eso terminamos la clase. Muchas gracias a los que asistieron. Se las voy a subir la pauta inmediatamente y el video apenas termine de compilar. No sé si prefieren que se lo suba a YouTube o si prefieren que se lo suba a Google Drive. A mí me da lo mismo. YouTube están diciendo en el chat. Ya, YouTube. Ya, bueno, YouTube tiene la gracia que parece que hay más controles y parece que se puede ver más rápido el video, así que los que se lo quieren Sí. zampar en velocidad por 2 mi auxiliar, quieren verlo en media hora, un poquito más, van a poder tener ese placer. Así que muchas gracias, chiquillos. Oye, Bruno, creo que si lo subí a YouTube, no sé cómo se hace, pero podéis poner el link en un curso y queda grabado como cuando apretas clases virtuales. Ahí queda como. Podéis poner ver la clase. Y creo que ahí se sube Mira, el link de YouTube. está bueno. Como